Buenos días. En esta mañana me siento feliz por estar en este lugar, pero a la misma vez con una gran responsabilidad. Y cada vez que nos paramos en este lugar para hablar de la palabra de Dios, pues estamos siendo el instrumento que Dios está usando para llevar su mensaje o su palabra a aquellos que lo necesitan. Por eso en esta mañana le pido a Dios que me esconda detrás de su presencia para que no sea yo, sino sea Él, a través de mí, quien pueda presentar el mensaje de la mañana de hoy. Azucena en la oración intercesora mencionó al Ecuador y quiero recordarles, el sábado pasado recogimos una ofrenda especial para hacerla llegar a Ecuador a través de ADRA. Si alguno no pudo hacerlo y quisiera tomar parte también, beneficio de estas personas damnificadas, pues el último sábado de este mes esta ofrenda va a ser enviada, así es que tienen el sábado de hoy y el próximo sábado para hacernos llegar esta ofrenda especial para que pueda llegar hasta el Ecuador y muchas personas que lo necesitan pueda ser de gran utilidad para ellos. Los que somos padres, pues nuestros hijos están lejos y finalmente llegan, pues nos sentimos felices, contentos. Y en esta mañana yo me siento así. Gracias a Dios, nuestra hija ha regresado nuevamente al hogar después de estar por algunos meses estudiando fuera, pero por ahora quizás 2 o 3 meses va a estar nuevamente con nosotros. Así es que me siento feliz, sumamente feliz por ello. A veces los sábados incluso estoy aquí en la plataforma y quizás alguno me ha visto usar el teléfono. Y en ese momento le estoy diciendo, conéctate para que puedas ver el sermón. Y yo no tengo que hacerlo, así es que me siento feliz por ello. En esta mañana, cuando nos toca la responsabilidad de predicar, la mayor pregunta es, ¿y de qué voy a hablar? Creo que todos los que hemos predicado alguna vez nos hacemos siempre esa pregunta, ¿de qué voy a hablar? Y en mi mente, pues, Dios puso un tema que quizás pueda ser dominado por muchos, pero que a veces no lo analizamos con profundidad. Y en esta mañana quiero referirme a una porción que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20. Pero antes de ir a la lectura que quiero usar como base para el desarrollo del tema, quiero recordar cuando Dios creó al hombre con las bendiciones que nos dio en la creación, con las maravillas que puso a nuestro alrededor, también nos dotó de algo especial que no le dio a los animales. Y eso especial que Dios nos dio fue la libertad de decidir, de pensar, de poder razonar por nosotros mismos y tomar decisiones. Y parte de nuestras decisiones, como fue la que vimos en Adán y Eva, parte de nuestras decisiones muchas veces llegan a través de nuestras dudas. A veces dudamos de ciertas cosas. A veces dudamos de cosas materiales, de personas, de cosas que debemos o no de hacer, alimentos que debemos o no comer. Todas estas son dudas que vienen a nuestra mente. Pero no me quiero referir a las dudas de nuestra vida cotidiana o material, sino quiero referirme a las dudas en nuestra vida espiritual. Y esto fue algo de lo cual quiero referirme, como dije, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante, pero voy a hacerlo en 2 o 3 sesiones, esta porción. Juan capítulo 20, versículos del 19 en adelante. Vamos a leer del 19 al 25. Dice, al anochecer de ese día, el primero de la semana, al anochecer de ese mismo día, ¿de qué día se estaba refiriendo el contexto de este versículo? Del día en que Jesús resucitó. Es decir, el primer día, el domingo, Jesús resucitó en la mañana y ahora en la noche de ese mismo día, dice este versículo,
estando los discípulos juntos con las puertas cerradas, ¿por qué razón? Por miedo a los judíos. Vino Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Ellos tenían miedo. Dice que tenían las puertas cerradas. Pero ahora llega Jesús, se presenta delante de ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Quién era el único que podía dar esa paz en ese momento? Solo Él. Pero sigue diciendo, y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, también os envío yo. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonáis los pecados le quedan perdonados. A quienes les retengáis les quedan retenidos. Tomás, llamado el gemelo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Cuando los otros discípulos le contaron, hemos visto al Señor, él contestó, si no veo la señal de los clavos en sus manos y pongo mi dedo allí y mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dice el versículo 24 que Tomás no estaba presente en ese momento cuando Jesús se les apareció. Pero cuando ellos, los discípulos, le contaron a Tomás lo que allí había sucedido, cuando ellos le dijeron, Tomás, el Señor Jesús resucitó, estuvo aquí en medio de nosotros, ¿cuál fue la respuesta de Tomás? Gracias, Señor, porque cumpliste tu promesa, que resucitarías al tercer día. ¿Fue esa la respuesta que él dio? Gracias, Señor, porque no fallaste a tu promesa. No. Simplemente dijo, no. Eso conmigo, no. Yo tengo que verlo. Yo tengo que ver los huecos de los clavos. Yo tengo que meter mi dedo y tocar su costado donde fue clavado con la lanza. Yo tengo que ver eso, tengo que tener esas pruebas delante de mí para entonces poder creer. Según el diccionario, dice que la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones. Tomás estaba dudando, ¿es cierto lo que ellos dicen o no? Ellos dicen que lo vieron, pero yo tengo que tocar, yo tengo que ver. Tomás era uno de los discípulos de Jesús. Estuvo con él durante su ministerio en este mundo. Escuchó de él todas las veces que Jesús repitió que él vendría, que él había venido con un propósito, que era el de salvar a la humanidad, que él había venido para morir en una cruz, pero que al tercer día resucitaría. Todo esto él lo había escuchado. Él lo sabía, no era nuevo para él. Pero ahora en este momento, nada de eso que él había escuchado de los mismos labios de Jesús, para él esto se le había pasado por alto. No creía en esto. No había asimilado, no había comprendido cuál era el verdadero propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. Y tal como él lo había dicho, se había cumplido esta promesa, pero para él ahora era imposible. Hay dos tipos de dudas en cada ser humano. Y vuelvo a repetir, estoy hablando de las dudas en nuestra vida espiritual.
Cuando nosotros leemos la Biblia es un libro extenso con muchos pasajes que a veces no son fáciles de entender. Muchas veces quedan ciertas dudas cuando leemos algún pasaje bíblico y esas dudas a veces pudieran ser, o muchas personas pudieran ser lo suficiente para decir, yo no creo en Dios por esta razón. Pero hay algunas preguntas que se hacen. ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿No ha escuchado usted esta pregunta? ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿Por qué si Dios todo lo sabe y sabía que Adán y Eva iban a pecar, permitió el pecado? ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás cuando se rebeló contra él en el cielo y hoy estamos pasando lo que estamos pasando en este mundo? Dolor, sufrimiento, muerte, desastres. Todo esto son preguntas que muchas veces nos hacemos. Pero usted puede dudar, no es malo dudar. Hay un segundo grupo de personas que aunque tienen dudas, ya han determinado dentro de sí no abrir su entendimiento o su mente a lo que dice la palabra de Dios. Y usted le puede explicar con la Biblia, les puede mostrar lo que la Biblia dice, pero para ellos nada de lo que usted le diga a través de la Biblia lo aceptan. Ellos ya determinaron, porque leyeron un versículo que dice algo que es lo que yo quiero creer en eso e ignorar todo lo demás en referencia a ese mismo tema. Estas dudas, los que dudan pero están dispuestos a dudar, a creer a través de la palabra, y los que dudan pero no quieren creer aunque usted le muestre a través de la palabra, son los que se llaman hoy en día cristianos. Y cristianos o cristianismo quiere decir todos aquellos que siguen a Cristo Jesús. Pero cristiano no es decir yo voy a la iglesia. Cristiano no es decir yo creo en Cristo. Cristiano es una relación íntima y estrecha con Cristo Jesús, cumpliendo y haciendo su voluntad plasmada en este libro que conocemos como la Biblia, palabra de Dios. Tomás no fue solo el que dudó. Dice el libro de Mateos, capítulo 28, versículos 16 y 17. Y miren qué interesante. Mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado o les había indicado, y como le vieron, le adoraron. Pero ¿cómo dice la parte final? Mas algunos dudaban. Ya ellos habían estado allí, en el lugar donde Jesús se les apareció, pero dice este versículo, algunos dudaban. ¿Cuál fue la gran diferencia entre Tomás y los otros 10 discípulos? Tomás fue sincero. Él dijo, yo no creo, yo tengo que ver, yo tengo que tocar. Los otros no dijeron nada, sin embargo, dice que también dudaban. ¿Es malo dudar? No, no es malo. Todos, en alguna vez de nuestra vida, hemos dudado. Pero ¿cuál es el peligro? Quedarnos con la duda. Si tienes dudas,
o inquietudes, pregunta. Indaga en la palabra de Dios. No te quedes con la duda dentro. Pídele a Dios que te ayude. Y muchas veces los que somos bautizados en esta iglesia adventista del séptimo día, algún día escuchamos, aceptamos el mensaje, creímos que lo que estudiamos en la palabra de Dios es lo correcto, es cierto, tomamos la decisión de bautizarnos, pero llegamos hasta ahí. Ahí nos conformamos, después venimos a la iglesia y ocupamos un espacio en uno de estos bancos. Pero si la pregunta fuera, ¿por qué tú eres un adventista del séptimo día? Estoy seguro que muchos no sabrían responder por qué soy un adventista. ¿En qué cree un adventista del séptimo día? ¿Cuáles son las creencias fundamentales de un adventista del séptimo día? Simplemente nos quedamos mudos. La palabra de Dios es clara y nuestra iglesia tiene 28 doctrinas fundamentales donde dicen quiénes somos y por qué somos lo que somos. Estas creencias y estas doctrinas debemos dominarlas y saber por qué yo soy un adventista del séptimo día. ¿Cuál es la razón o la misión por la cual esta iglesia comenzó? No estoy refiriéndome a esta iglesia local donde aquí estamos, sino a la iglesia a nivel mundial. ¿Por qué somos adventistas del séptimo día? ¿Cuál fue el mensaje o el propósito por el cual Dios permitió que esta iglesia comenzara a organizarse? Esta iglesia está basada en un mensaje que conocemos como el mensaje de los tres ángeles, que lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 6 al 12. Una iglesia que tiene un mensaje que debe ser predicado a todo el mundo para que todo el mundo salga de como dice ahí Apocalipsis, de Babilonia, de la confusión, y puedan entender y conocer quién es el verdadero Dios y cuál es el propósito que Dios tiene para cada ser humano, para cada persona que se llame cristiano en este mundo. No muchos que dicen creer saben lo que creen. Muchos de los que dicen creer muchas veces fácilmente son llevados por cualquier viento de doctrina que sople a sus oídos porque no tienen un fundamento sólido en lo que creen. Lamentablemente vemos muchos que cualquier cosa que se les dice, corren detrás de quien se las dice sin saber ni lo que están creyendo. En los versículos 24 y 25 leímos que los 10 amigos de Tomás le dijeron: no sabes lo que hoy sucedió. Jesús vino, estuvo con nosotros, pero Tomás dijo: ¿sería él? ¿Sería este Jesús? Pero ahora dice que 8 días después, Jesús nuevamente se aparece en el mismo lugar. Y lo vamos a leer ahora en los versículos del 27 al 29 del mismo capítulo 20. Dicen estos versículos del 27 al 29. Luego dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás exclamó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste?
Dichosos los que no vieron y creyeron. Tomás tuvo que ver para poder creer. ¿Será que al igual que Tomás, tendremos que ver a Jesús venir en las nubes de los cielos para entonces creer? ¿Será que al igual que Tomás, lo que Jesús nos ha dicho a través de su palabra, nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro, y hemos ignorado lo que Dios dejó plasmado allí en su libro, en su palabra, para que nosotros sepamos y conozcamos en qué parte de la historia de este mundo estamos viviendo, cómo sus profecías se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir, y aún seguimos dudando? Cuando usted habla con alguien que le dice, yo antes era cristiano, yo antes iba a la iglesia, yo antes creía en Dios, quiero decirles que esto no es cierto. Siempre esa persona tuvo dudas de lo que decía creer. Porque cuando usted cree en Dios realmente, cuando usted cree en la palabra de Dios, usted nunca va a dejar de creer en Él. Usted nunca va a dejar la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, me refiero a una iglesia. No con un nombre específico, sino a la iglesia que Jesús instituyó después que ascendió a los cielos. Esa iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús como quiera que se llame. Esa fue la iglesia que Jesús dejó instituida en este mundo, no la que los hombres le han dado un nombre diferente, cualquiera que sea el nombre que se le dé. La iglesia que Jesús dejó no tenía nombre. Era una iglesia que guardaba los mandamientos de Dios y estaba basada y fundamentada en el testimonio de Cristo Jesús. Esa es la iglesia que Jesús dejó en este mundo. Y a esa iglesia es a la que debemos creer porque guarde los mandamientos de Dios. Ahora, cuando usted escucha a estas personas decir yo antes creía, como dije anteriormente, nunca creyeron. Siempre tuvieron dudas. Y las dudas, cuando no son aclaradas o no son disipadas, nos llevan a la apostasía espiritual. Por eso cuando usted tenga una duda, busque la palabra de Dios, estúdiela, busque los libros del espíritu de profecía, donde se nos aclara en una forma más consistente y más clara los pasajes bíblicos que a veces no podemos entender. Tenemos un folleto de escuela sabática que cada semana estudiamos, donde nuestras dudas pueden ser aclaradas a través del estudio de la palabra. No de lo que el pastor opina, no de lo que yo pueda opinar o un hermano de la iglesia, sino lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando usted tiene dudas, no le pregunte a aquel que le va a contestar con una página de internet donde cualquiera escribe lo que mejor le parece, sino busque y aclare sus dudas en la palabra de Dios. En una ocasión hablaba con alguien que estaba visitando a la iglesia, no conocía nada de Dios ni del cristianismo, pero comenzó a interesarse, comenzó a estudiar. Y ella me decía, cuando me venía con algún tema, me preguntaba, y yo le explicaba, según lo que decía la Biblia, me decía, no, pero yo leí en internet que dice esto y esto y esto y esto. Y lo único que le pude decir fue, mira, si tú realmente quieres creer en Dios, quieres saber cuál es la verdad de Dios, no enciendas la computadora, porque en la computadora vas a encontrar cualquier cosa que a cualquiera se le ocurre escribir, menos la verdad de Dios. Busca la Biblia y aclara
con los textos y con el contexto del texto que estás leyendo, qué es lo que Dios te está queriendo decir. Mis hermanos, esta es la gran confusión que hoy en día existe, que hemos escuchado tantas voces, que hemos escuchado tanta información, que la duda viene a nuestra mente y muchas veces dudamos de las verdades que Dios dejó plasmadas en su palabra. Cuando el Espíritu Santo mora en ti, cuando el Espíritu Santo mora en tu vida, cuando tú le pides a Dios que te ayude a entender cuál es el mensaje que Él tiene para ti a través de su palabra, nuestras dudas van a ser disipadas. Y hoy en día hay dos importantes formas de que Dios ha utilizado para confundir al ser humano. Satanás tiene muchas formas, muchos métodos para hacernos dudar. Satanás sabe cuál es el punto en que tú vas a dudar para ponerte allí el manjar delicioso a tu boca. A Eva se lo puso a través de un fruto, pero a nosotros nos los puede poner a través de cualquier cosa que solo tú y yo sabemos cuál puede ser ese punto débil para dudar de quién es Dios, para dudar de lo que Él dejó establecido en su palabra. Satanás puede usar personas que vengan y te pregunten, ¿pero tú crees eso? ¿Tú estás creyendo esas tonterías? ¿Tú estás creyendo que el sábado es el día de reposo cuando todo el resto del cristianismo observa el día domingo? Y todas estas incertidumbres, preguntas que se nos pueden hacer, todo esto puede crear duda en nuestra mente siempre y cuando no sepamos un así dice Jehová, como le respondió Jesús a Satanás cuando allí lo tentó, cuando estuvo ayunando 40 días en el desierto. Cada una de las tentaciones que Satanás le puso a Jesús, Jesús no contestó con una opinión propia, sino con un escrito está. Y ese escrito está, ¿dónde se encontraba? No en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan no existían. Solo existía el Antiguo Testamento o el Pentateuco, los libros de Moisés. Y esos libros de Moisés fue a los que Jesús se refirió cuando le dijo a Satanás, escrito está. ¿Saben ustedes que en esos primeros 5 libros de la Biblia, de esos primeros 5 libros de la Biblia, se derivan todo el resto de los libros escritos en la Biblia, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento? Todas las creencias, las doctrinas, todo lo que se encuentra en la Biblia sale de sus orígenes de los primeros 5 libros de la Biblia. Por eso cuando tú escuches que el Antiguo Testamento, que estamos bajo la ley, porque la ley fue clavada en la cruz y ahora estamos en un evangelio de gracia, ¿dónde salió eso? Si la gracia de Dios desde el mismo principio es la gracia que sigue siendo hoy y que seguirá por la eternidad, porque por esa gracia Adán y Eva no murieron en el instante, y por esa gracia, aunque Jesús no había venido y había muerto en una cruz, todos los que se salvaron o se salvaron antes de la venida de Jesús fueron salvos por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir que la gracia es ahora y no era en el Antiguo Testamento? ¿Cómo vamos a decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz? ¿Y cómo eso va a llegar a crear una duda en nuestra mente? Si la palabra de Dios es clara y Jesús a través de su vida y de su ejemplo aclaró cada duda que podamos tener. Dice que la duda es un ingrediente vital en todo pensamiento crítico religioso.
La duda es un ingrediente vital en todo pensamiento crítico maduro. En realidad, nadie respeta a una persona crédula. Todo el que cree todo lo que se le dice no va a ser respetado. Pero dice, la persona madura pesa los hechos y señala sus conclusiones basado en una información sólida, no en lo que yo escucho, no en lo que me dijeron, no en lo que yo leí, sino en lo que Dios dice en su palabra. Hay muchas charlas psicológicas y disparates en los círculos religiosos. Usted tiene que dudar de un montón de cosas que lee y escucha. Y cuando a Cristo se le acercaban sus discípulos y le mostraban dudas, Jesús no le imponía que creyeran en lo que Él les decía. Él les daba tiempo, los dejaba reflexionar, los dejaba que ellos pudieran aceptar y entender cuál era el verdadero propósito por el cual Él había venido a este mundo, cuáles eran las verdades que ellos debían conocer y debían vivir en sus vidas. Jesús les daba tiempo para que ellos pudieran asimilar sus verdades. Y de la misma forma, cuando Tomás dudó, Jesús dejó que pasaran 8 días, para que entonces a los 8 días, dice que llegó Jesús, dice el versículo 26, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Cuando tú admites tener dudas y tú permites que Dios a través de su Espíritu Santo te aclare esas dudas, tú vas a ser una persona verdaderamente convertida, vas a ser una persona que realmente adoras al verdadero Dios. Cuando tú permites que el Espíritu Santo aclare tus dudas, cuando tú permites que ese Espíritu Santo hagas confesar a Dios tus pecados, permitas que tú puedas entender quién tú eres, quién tú puedes llegar a ser si permites que Él more en tu vida, que Él te use como un instrumento en tus manos. Cuando tú a través del Espíritu Santo desechas esas dudas, entonces vas a repetir las palabras que dijo Tomás. Cuando Jesús le dijo allí en el versículo 27, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Esa respuesta que le dio Tomás, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que Tomás le dijo? Señor mío y Dios mío. Cuando la duda de Tomás fue aclarada por Jesús, no le quedó más remedio que aceptar que aquel que estaba delante de él era Jesús. ¿Qué tiene que hacer Jesús en tu vida para que tú creas en Él? ¿Qué tiene que hacer Jesús para que tú creas que existe? ¿Puede hacer algo más? Creo que Él lo hizo todo. Él hizo lo suficiente para que el ser humano crea en Él. Al punto que dejó el cielo, se hizo hombre, vino y murió en una cruz llevando los pecados de cada ser humano para que tú y yo tengamos la oportunidad y la esperanza de ese día en que Él venga en las nubes de los cielos, poder estar presente e ir a morar con Él por una eternidad. Pero siempre y cuando tú tengas duda y la duda quede ahí en tu mente y no la pongas delante de Dios, la presentes delante de Él y permitas que Él a través de su Santo Espíritu te la aclare,
puedas entender su palabra y puedas vivir una vida dedicada a su evangelio, vas a quedar con aquellos que cuando Jesús venga les diga: apartaos de mí, no os conozco. Mis hermanos, Jesús siempre está dispuesto a que le preguntemos. Jesús siempre está dispuesto a que nuestras dudas sean aclaradas. Más que nosotros, Él está dispuesto a aclararlas. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a preguntar y aceptar un escrito está. Ojalá que Dios nos ayude. Ojalá que podamos, a través de su palabra, conocerle. A través de su palabra podamos responder como respondió Tomás: Señor mío y Dios mío. Tomás reconoció quién era Dios. Tomás reconoció que ese Jesús era aquel que había venido para darle una esperanza y una nueva oportunidad de seguir hacia adelante. Y aquellos discípulos que también dudaron, estuvieron dispuestos y murieron de manera trágica predicando el evangelio que aquel Jesús les predicó a ellos. Tú y yo tenemos la misma oportunidad hoy que tuvieron ellos. Los discípulos dudaron, Tomás dudó, Pedro dudó. Tú y yo podemos dudar, pero tú y yo, al igual que ellos, podemos ser victoriosos en Cristo Jesús. No permitas que la duda nuble tu pensamiento y no puedas seguir hacia adelante en tu vida espiritual, creciendo cada día, acercándote paso a paso, momento a momento, hacia esa cruz, hacia ese Jesús que extiende su mano como se la extendió a Pedro cuando se hundía ahí en las aguas y lo levantó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Jesús nos puede decir hoy a ti y a mí: ¿por qué dudas si yo estoy aquí para que tus dudas sean aclaradas? Ojalá que Dios nos permita seguir hacia adelante, seguir avanzando en nuestra vida espiritual, y ese día en que Él venga podamos ir a morar con Él por toda una eternidad.